Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Esta es una transmisión en vivo y vamos a iniciar en breves segundos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta transmisión en vivo. Estamos iniciando y ya observo varias personas conectadas en el chat de nuestra plataforma de YouTube. Recuerden que es muy importante que compartan este video porque la información que voy a dar hoy es sobre la futura wallet de One que utiliza tecnología web 3 y que se llama MetaMask. Vamos entonces a iniciar con esta información. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto DeFi, finanzas descentralizadas, que ha creado su ancla en todo lo que tiene que ver con lo que es el fintech. Entonces, tenemos un token ERC20, ¿ah? Ese es el número favorito mío porque es el día de mi cumpleaños. Y este token ERC20 se construyó en las profundidades de Ethereum casi por 3 años mientras se desarrollaba toda la expansión de la red y operaba de forma privada. La compañía tomó la decisión en febrero del año pasado y lanzó la cadena de bloques de forma pública utilizando blockchain de Polygon. Quiere decir que nuestra cadena de bloques está en Polygon. Vamos entonces a ver qué sigue, porque una vez que la blockchain se ha lanzado, por lo general en un proyecto de cero no hay problema, porque de una vez se lanzan, como quien dice, las primeras ofertas iniciales del token para que personas puedan adquirirlo y eventualmente con el tiempo, después de 1 año o 2 años de estar promoviendo esos tokens, deciden ir a un swap o lo que llamaríamos a un exchange también para intercambiar la criptomoneda con otros proyectos. Esa es la historia básicamente de la mayoría de los tokens. Y esperar que eso algún día agarre valor, quizás en 10 años. En 10 años pudiera ser que un token que costaba centavos pueda llegar a costar 5 o 10 dólares o 42.50, como es el caso de nosotros. Las preguntas que me están haciendo en el canal son bien interesantes y tengo una de ellas que me dice lo siguiente y me dejó pensando y quiero compartirla con ustedes. Y dice así: hola Eric, quiero preguntar esto. ¿Crees que puede haber una limitación a la hora de distribuir OS, que es nuestro One, a billeteras? Gracias por tu respuesta. Amigo, te voy a responder con la lógica. Cuando un token ya es lanzado a una wallet abierta, quiere decir que es una wallet donde hay otros proyectos de criptomonedas vivos y que por lo general la mayoría ya se puede intercambiar unos con otros. Lógico que el límite de esa wallet va a ser lo que tú has adquirido a través de tus primeras compras que hiciste de estos tokens en X o Y proyecto. Supongamos que tienes 1000 tokens ERC20 de X o Y proyecto. Automáticamente podrán estar almacenados en alguna dirección en particular hasta que la compañía diga, bueno, vamos a liberarlos y se tienen que desplazar todos a una X billetera que puede ser, como nos ha dicho la compañía, MetaMask,
SafePal o Trust Wallet. ¿Qué sucede? En cualquier proyecto que está iniciando, los tokens todos van a pasar a la wallet automáticamente. Y ya es un riesgo del usuario cuidar esas monedas, porque si se descuida, lamentablemente lo pierdes todo. Entonces, ¿cómo yo veo este asunto? Vamos a One Ecosystem, a la oficina, para ver ciertas cosas que hay allí. Como pueden observar, aquí está la wallet de nosotros. Esta wallet, si le damos un clic, podemos observar nuestro One. Y para saber si estás en Polygon, tienes que tener las dos carteras. One, que el que observan con la rayita roja, quiere decir que está en Polygon. Y One obsoleta, quiere decir que estas One ya fueron traspasadas de Ethereum, que es capa 1, que es la capa privada, y que eventualmente se va a cerrar y va a desaparecer. Y si no haces ese salto, pierdes todo, absolutamente todo. Y quiero hacer un alto aquí antes de avanzar, porque he notado, y esto se los digo acá confidencialmente, que muchas personas, los viejos líderes, no están haciendo el salto. Y yo les voy a decir aquí en 2 minutos lo que va a pasar, o lo que puede pasar en un futuro si no haces el salto. Si tú me estás escuchando y tú fuiste un gran líder de la compañía, quizá un diamante, o fuiste un esmeralda, un rubí, pero lograste atraer a muchas personas porque eres un experto en network marketing. Hiciste el trabajo que tenías que hacer, para eso la compañía te contrató y te pagaba tus dividendos con comisiones muy buenas, para poder llevar esta tecnología a 194 países. Si tú eres uno de esos líderes y te topas con este video, quiero decirte que es vital que tú, que eres líder, hagas el salto. Hoy en la mañana, hablando con un amigo, un comerciante por cierto, me decía: Eric, yo estoy consternado, estoy completamente preocupado, porque la gente que me involucró al día de hoy, pues están desconectados del proyecto. Muchos de ellos tienen Power Pack, ¿sí? Muchos de ellos tienen miles de monedas, hasta millones, Eric. ¿Y cómo puedo hacer yo para agarrar esas wallets y yo quedarme con ellas? Y yo le decía, eso no se puede, hermanito, porque cada wallet tiene un perfil de usuario y esas monedas mueren con el dueño o sobrevivirán con su dueño también. Entonces hay muchos que ya han tirado la toalla. Dice, yo voy a tirar la toalla, hermano. Y aquí no se puede hacer nada. Ya esto, porque le han lavado el coco, el mass media, lo que llamamos los grandes canales de televisión a nivel industrial. Crean un documental que te lavan el coco y tú no te has enterado que la compañía hace más de 4 años dejó el pasado atrás e inició una etapa de cero. ¿Ok? Y estás desconectado, 4 años desconectado completamente. Y resulta que te quedan exactamente 66 días según el calendario. Ayer eran 67. Para que logres salvar tus One o pierdas todo. Como muchos están tan desconectados y ya no les importa nada, porque dice, esto va a seguir igual, esto no va a avanzar nunca, esto se va a quedar así, no va a cambiar nunca nada. Así decían de Bitcoin en los primeros años, que nunca iba a pasar nada, que esa moneda no podían hacer nada. Sal de eso, que después va a ser un problema. ¿Ok? Y con los años, Bitcoin comenzó a adquirir valor. Después de 14 años, es lo que es al día de hoy. Ya tiene hasta un ETF, un documento que no tiene que ver nada con blockchain, pero que representa el valor de un Bitcoin. Imagínense ustedes qué locura. Como no lo pueden regular, porque no pueden controlar esa cadena de bloques, entonces crean un ETF
que es el Bitcoin falso en realidad, pero que ante la humanidad es el Bitcoin verdadero porque se puede cambiar automáticamente por cualquier eh, institución financiera. Te lo arranca y te lo cambian. ¿Qué mundo más bizarro vivimos, ¿no? Donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces a todos estos líderes que están dormidos, yo quiero hacerles un llamado. Despiértense para evitar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Supongamos que tú eres un líder, fuiste un diamante y tienes en tu organización 2.000 o 3.000 personas que tú ingresaste. Son 2.000 o 3.000 personas que te van a caer encima. Y yo me río porque como la gente no cree nada de esto todavía, pero cuando empiecen los primeros intercambios y yo empiece a sacar en este canal cómo vamos intercambiando poco a poco una que otro one por alguna otra cripto y se vea esa realidad manifiesta en estos videos que va a tener este canal, entonces yo voy a ver más de 4 buscando sus power pack o buscando sus criptomonedas para ver cómo las reviven, sus one, y cuando van a tratar de hacerlo no van a poder. Si eres un líder inteligente, ok, y tú no quieres despertar el Congo es este avispero donde están pues metidas estos insectos que cuando le pegas se alborotan y te van a picar. Entonces, si tú eres inteligente, activa todas tus monedas y todo lo que hayas hecho en One Ecosystem, en el sistema viejo, revívelo, guárdalo para que te salves tu pellejo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esas 3.000 personas se despierten y quieran reclamar sus One a la compañía les va a decir, aquí están todos los chats, todas las publicaciones de las redes sociales, usted no puede reclamar absolutamente nada. Ahí están toda la información en los canales, ahí está la información de muchos líderes que hablaron sobre lo que es ir a Polygon, lo que es hacer el salto, y usted no puede reclamar legalmente absolutamente nada. Entonces van a buscar al que los metió. ¿Ok? Pero si el que se supone que es el diamante o el gran líder que estaba en la cabeza no convierte su One a Polygon, entonces ahí se le va a formar el problema. Supongamos que tú eres inteligente, y estoy hablando generalmente para cualquier líder que está desconectado del proyecto y está viendo este video, y tú decides ir a Polygon. ¿Cuánto tienes que pagar? Si tú tienes una sola cuenta con un Power Pack, son 25 euros. ¿No lo puedes conseguir? Tienes 66 días para hacerlo. Supongamos que logras salvar ese Power Pack o logras salvar 50.000, 60.000, 100.000 monedas, lo que puedas salvar, porque tú hiciste muchas monedas, muchos One. Pues has asegurado tu libertad, has asegurado tu paz mental y tu tranquilidad emocional, tuya y de tu familia. Ahora te explico por qué. Porque yo estoy viendo esto a futuro. Si una persona pierde 100.000 One y se da cuenta del montón de dinero líquido que perdió, ¿cómo tú crees que se va a sentir? Ahora, si perdió 1.000 unidades de One, que el One estaba a 45 dólares al día de hoy, serían 45.000 dólares si tú tienes 1.000 unidades de One. Eso es un dinero para estas épocas donde todo está complicado. Y es un dinero a futuro que tú vas a tener garantizado por una compañía que ha estado martillando y avanzando todo el tiempo. Entonces guarda tu patrimonio. Si tú estás en la cabeza de una organización, guárdala y convierte todos tus One. Si las otras personas no lo quieren hacer, bueno, pero esa es tu responsabilidad. Cuando el Congo se despierte y salga el avispero a moverse, tú vas a tener de dónde sacar tus One y dárselos a ellos utilizando la wallet que te voy a enseñar ahora, que se llama MetaMask. Y si tú le debías algún dinero a ellos, se lo pagas con tus One. Y vas repartiendo, te vas quitando los dolores de cabeza. Y resuelves ese problema. Ya una vez que ellos tengan sus monedas allá en su wallet de MetaMask, ya tú dices, bueno, ya resolví. Pero si se despierta el Congo y tú no hiciste el salto a Polygon, ¿qué va a suceder? Bueno, mi amigo, crónica de una muerte anunciada. Por eso les digo,
A todos ustedes que son los líderes, que tienen mucha gente debajo de ustedes, traten de ver cómo resuelven eso. La compañía ya dijo que no va a echar ningún paso para atrás. Y no es porque ellos quieran fregar a las personas, quiero decirle, esto es algo a nivel técnico. Se tiene que cerrar la blockchain vieja en privado, que operaba sobre capa 1 en Ethereum. Se tiene que cerrar. No se puede sacar ni un token más de allá, ¿me entiendes? No se puede. Porque de una vez daña el cálculo matemático de la blockchain pública. ¿Ya lo entienden? Ese es el problemita. Entonces, una que eso se cierre, ya no puedes abrir la puerta y decirle, vengan, otros más, vengan. No, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces tendría que la compañía venderte los One que están en Polygon de ellos. Y ellos no te lo van a dar gratis. Ellos te van a querer vender esos One. ¿Ya lo entienden? Entonces por eso deben hacer el salto y no dejar esto para las últimas instancias. Bueno, vamos con la clase de hoy y es sobre el zorrito que se llama MetaMask. Básicamente, esta wallet está disponible para todos ustedes. El que quiera bajarla lo puede hacer. Es decisión de cada quien. Pueden ir practicando porque se supone que esta es una de las wallets donde One va a entrar. Entonces, con respecto a la pregunta que nos hacía el compañero sobre que si va a existir algún tipo de limitación a la hora de distribuir OS a la billetera, yo no creo que va a haber ningún tipo de limitación. Va a haber una decisión, eso sí. Y te lo digo porque en el libro blanco lo decían claramente. Te puedes quedar dentro del ecosistema, allí, se los muestro, vamos a mostrarla. Aquí, te puedes quedar aquí. ¿Ok? Observen. Allí te puedes quedar si quieres. Las wallets la controla la compañía. Si hay un error de algún pase de moneda, quizás soporte te pueda ayudar. ¿Ok? Y tú dices, yo no la voy a tocar por mucho tiempo, la voy a dejar allí. Ok, perfecto, no hay problema. Pero están los más osados y la mayoría que va a decir, tú sabes que yo voy para acá. Y lo más probable es que salga un botón, una cláusula que diga, una vez que usted sale de aquí, es responsabilidad suya velar por su seguridad de sus tokens, cuidar sus 12 palabras, o 6, o no sé, 24 las que nos vayan a dar ellos, porque ya no depende de nosotros que sus monedas estén protegidas. La protección ahora está en su bolsillo. Entonces podrás sacar todas las monedas, eso sí, tienes que sacarlas todas y las enviarás para allá. Lo ideal, repito nuevamente, sería que la compañía diera la opción de que cada cartera que tenemos pudiéramos enviarla según la cantidad y la necesidad que nosotros querramos, pues, ¿no? Que no sea una cuestión que tengamos que sacar todo. Supongamos en esta cartera, yo tengo cierta cantidad, bueno, saco todas las que están en esa posición. Tengo otras carteras, bueno, voy y saco de este otro lado, y así sucesivamente. Pudiera ser, pero esos términos y condiciones los vamos a ver cuando la compañía nos dé el go. Lo otro que he pensado mucho es que como nosotros estamos en un comercio electrónico llamado Dealshaker, lo ideal es que la cartera la alojen allí en Dealshaker y pudiéramos pasar nosotros de el portal de One Ecosystem a Dealshaker, a una cartera de MetaMask que tuviera incrustada dentro de Dealshaker. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero esa cartera, una vez que se incrusta allí, en todos los portales web donde acepten esa cartera de MetaMask, tus monedas van a estar allí y se van a ir para allá. O sea, no es que se van para allá, están compartidas, porque tú tienes un monedero donde todo sitio web que acepte ese monedero, pues ahí vas a poder ver tus OS, tus One. Vamos con la información acá de este producto, de este software. Ok, lo pueden ver, se descarga para dispositivos móviles y tiene la opción del swap, como ven aquí.
También funciona en la página web. Y aquí están un montón de herramientas interesantes. Y observen quiénes están alrededor de MetaMask. Y si observan claramente, ahí está quién. Uniswap. En Uniswap, aquí está, ¿ves? Uniswap está con nosotros porque este es otro animalito de la fauna de One Ecosystem. Uniswap es nuestro exchange y Uniswap está contento porque hizo sus primeras transacciones con la comunidad de One. Fue a nivel personal, fue a nivel de prueba que está haciendo la compañía, me parece bien. Pero la pregunta que te hago, Uniswap, ¿tendrás tú la capacidad para 1 millón de seres humanos con mucho One? ¿Podrá tu exchange trabajar o colapsará? No lo sabemos. Solo cuando estemos trabajando con ese exchange masivamente nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Entonces tenemos acá otro amigo de la fauna que es el zorrito de MetaMask. Entonces tenemos a dos cuadrúpedos aquí que forman parte de nuestro ecosistema y eventualmente se unirán otros proyectos. Y esto no lo para nadie, porque ya estamos entrando a este universo DeFi. Recuerden que Uniswap es un exchange descentralizado y utiliza pura tecnología DeFi, finanzas descentralizadas. Seguimos un poquito más abajo y observen cuáles son las cadenas, los networks que están disponibles. Voy a acercar un poquito más. Vamos aquí. Tenemos a Ethereum, que es nuestra blockchain madre. Ahí fue donde se creó el contrato inteligente. Pero se va a cerrar. No se va a usar más. De allí hicimos el salto a Polygon, que es la capa 2, porque Ethereum es muy lento. 10, 15 transacciones por segundo. Polygon, 65,000 transacciones por segundo y el gas es sumamente económico. Tenemos acá también a BNB Chain. Ya ustedes saben de quién es esa cadena de bloques. Tenemos a Avalanche, Optimism y tenemos a Arbitrum. Esas son las networks que están acopladas con MetaMask. ¿Qué les parecen esas networks también, no? Muy poderosas. Ok, vamos entonces al botón de swap. Vamos a hacer un swap con One para ver si el sistema nos lo permite hacer. Quiero decirles algo. Esa opción está allí. Pero no quiere decir que en este momento que yo estoy grabando este video se pueda hacer eso. Ya sabemos cuál es la ruta, ya sabemos hacia dónde vamos. Pero todavía hay cosas técnicas que la compañía tiene que hacer. Y la primera de ellas es saber cuántos somos en Polygon. Mientras no se cierre ese circuito, y voy para Polygon, nuestra blockchain madre, mientras no se cierre ese circuito, bueno, yo diría que es nuestra blockchain padre. Nuestra blockchain madre es Ethereum y nuestra blockchain padre, por decirlo así, sería Polygon. Como esta es una blockchain muy rápida y nosotros tenemos 250,000 millones de OEs, esta cifra que ustedes ven aquí es un cuello de botella. ¿Ok? Observen esto. Y es que yo saco la matemática porque es imposible que Deal Shaker a este momento ya lleve arriba de, vamos a restar aquí para ver, 1389 menos 960. Estamos hablando de un montón de transacciones. 1.389.945 transacciones en cuestión de 2 meses, 3 meses. No creo que tantas. Sí, sí ha hecho muchas transacciones, pero yo lo que estoy viendo aquí es que ya nosotros estamos arriba del 1 millón de holders. Hay un cuello de botella como cuando uno va en una autopista. ¿Y qué sucede?
cuando vas en la autopista, el tranque te detiene y tienes que pagar en la caseta, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando allí con los holders. Para mí que ya llegamos arriba del millón, 1.050.000, 1.100.000. Y hay demasiadas transacciones en ese despliegue que se tienen que ir realizando. Y bueno, es lo que estamos esperando, ¿no? Que una vez que llegue el último día de hacer este despliegue, esa contabilidad se nos pueda entregar y la compañía en abril nos diga ya el estado de cuenta final. Porque una vez que esto se cierre el 15 o a final de mes o la fecha que aparece en el reloj, que según mis cálculos es el 15 de marzo, una vez que esto se cierre, tienen 15 días más para hacer una contabilidad y saber las cifras exactas de cuántos somos y cerrar ya cuántos holders estamos dentro de esta cadena de bloques. Y ese informe lo va a recibir Polygon y dirá, bueno, ya ahora sí, ¿ahora dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque yo vaticino que uno de nuestros partners es la misma blockchain Polygon. ¿Ok? Bueno, vamos con más datos. Quedamos entonces justo en el swap. ¿Ok? Estamos en el swap y vamos a entrar allí. Pero antes de entrar al swap, quiero ver por acá si hay preguntas. Solamente veo comentarios. Ya que ahí Omar nos dice: ¿cuándo crees, Eric, que se pueda empezar a cambiar OES por alguna otra cripto y podamos tener cash en la mano? ¿En qué mes más o menos? Allá en la vida. Esas son palabras muy serias. Yo no te puedo decir eso. Ni me voy a comprometer a decirlo porque no lo sé. Eso, usted se va a dar cuenta. Yo haré el video. Cuando yo lo haga, ustedes lo van a poder hacer también. Créanme que eso va a ser así. Vamos al swap para que vean cómo funciona. Yo le doy un clic al botón. Y cuando le doy un clic al botón, ¡plap!, me lleva aquí al portal de MetaMask. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Aquí hay una serie de botones que vamos a estar tocando. Yo, como no le he puesto ni un centavo, pues no tengo dinero ahí dentro de mi oficina. Este es como una oficina así como la de One Ecosystem. Aquí está la de One Ecosystem. Aquí está la de MetaMask. ¿Ok? Vamos a ver qué hay por acá. Acá hay varios botones. Este es mi wallet. La están viendo, ya yo la creé. Aquí yo tengo mi wallet creada. ¿Ve? Aquí está. Estoy conectado. Y si quiero comprar y vender, pues aquí tengo mi wallet. Y yo pudiera comprar con tarjeta de créditos Matic, por decir un ejemplo. Quiero comprar $250 en Matic. Pues le digo comprar. Le digo que voy con tarjeta de crédito. Lleno los datos en mi tarjeta de crédito. Continúo y compro. Lógico, estas plataformas también funcionan algunas con KYC. Y lo más probable es que tenga que tener alguna especie de aprobación para que te puedan vender alguna cripto en particular. Para vender, pues no puedo porque en Panamá es prohibido la venta, producto de que en muchos países todavía MetaMask no permite venderla en el mercado cripto abiertamente o para que te paguen pues por lo que tú tienes. Entonces, es obvio que eso pase, siempre la compra es más fácil. Quizás si estuviera en Estados Unidos sería más fácil, ¿no? Pero en este caso, vamos a ir al swap porque el swap no depende de una tarjeta de crédito, sino que son transacciones realizadas entre criptomonedas. Ok, aquí está mi wallet, la pueden ver. Esta es mi wallet. Voy a acercarme aquí. Acá está Matic. Y acá abajo vamos a buscar el token de One Ecosystem. OS. Ok, aquí está el token de One OS. Para que el token pueda aparecer y tu navegador lo registres, aquí, si no te aparece, tú copias el contrato inteligente, la parte donde está desplegada en esta esquina, ¿ve? El token contract, ¿lo están viendo? Este es el token contract, tú lo copias aquí y lo pegas en tu wallet de MetaMask. Le das un clic
y automáticamente cuando le das Enter te va a aparecer OS y ya te queda registrado, el sistema ya comienza a detectarlo, ¿no? Así que en su casa después ven este video con calma y lo hacen para crearle un golpe a MetaMask y comiencen a sentir la presión de One Ecosystem. Miles y miles de personas haciendo eso. Va a crear una fuerza, ¿no? Tarde o temprano se rompe la piñata. Ok, observen. Ahí está la cantidad. Entonces yo le digo opción y aquí hay unas herramientas que básicamente pues es sobre el precio, ¿no? Del tiempo que va a demorar la orden en ser procesada. Y acá están los términos y condiciones. Claro, como nosotros no tenemos todavía ni siquiera la wallet, no tenemos acá una definición de cuántas monedas tenemos y por lo tanto no podemos hacer el swap. Si yo pongo una cantidad aquí de Matic, con 500 Matic, ¿ve? Yo no tengo fondos tampoco para poder convertirlo porque no tengo cargado nada en Matic. Pero supongamos que lo ponga al revés y yo pongo 500 OES. Cuando las monedas tú las puedas tener en esa wallet MetaMask, automáticamente aquí te va a salir la cantidad de cuánto sería en Matic y cuánto recibirías en dinero fiat, por decirlo así. Si haces un match, ¿no? De cuánto es el precio de estas monedas con relación al dólar. Y pues solo tocaría apretar un botón, generar aquí una cuota. Y cuando generas esa cuota, pues automáticamente se genera la orden y hay que esperar un tiempito para que eso se intercambie. En algunos casos puede ser muy rápido, en otros casos puede tomar más tiempo. Todo depende de ciertas condiciones. Pero así básicamente es el swap. No es nada complicado. Muchos exchanges tienen esta herramienta de hacer swap. En este caso, esto es una billetera. Y desde esta billetera yo lo estaría haciendo con mis One. Pero al día de hoy no se puede hacer porque, lógico, tenemos que tener las billeteras activadas y para eso dependemos de que se haga el despliegue completo de Ethereum a Polygon, se cierre ese capítulo, se haga la contabilidad y en abril nos podrían decir ellos cómo va a ser todo el proceso una vez que termine el evento. Tendríamos más noticias y todo lo que van a decir en el evento, porque hay muchas cosas que desconocemos. Por ahí han soltado mucha información, pero muchas cosas se dicen en los eventos. Y este es un evento, es un congreso a nivel internacional. Ahí van a dar mucha información de tecnología sobre lo que es One, sobre lo que es One Ecosystem. Entonces, de momento, pues, esto es lo que está sucediendo. Y ustedes pueden ir activando esta MetaMask. Después, más adelante, haremos otra sobre SafePal y sobre Trust Wallet. En este momento le tocó a MetaMask. Es muy simple, muy importante cuando creas las llaves de seguridad. Por Dios, no le tomes una captura a la pantalla, porque eso sería un dolor de cabeza. Sería un dolor de cabeza, porque eso queda en tu computadora. Y todo lo que está en tu computadora, ¿adivina qué? Cualquiera puede sacarlo de allí sin que te des cuenta, porque estamos conectados a internet. Entonces lo mejor es que tú agarres un lápiz y escribas en un papel o lo mandas a hacer en metal las 12 palabras o las 24, la cantidad que tú escojas o lo que la compañía nos diga cuántas palabras van a ser las llaves de seguridad. Y entonces, ¿por qué les digo que no lo deben guardar en un papel? Porque uno tiene que ser muy precavido. Sería, wow, te lo aprendes de memoria, lo escribes en un papel o en una pulsera de oro donde tú lo puedas guardar. Que sea metálico sería lo mejor. Porque si se quema la casa, Dios no lo quiera, y tenías el papel con tus 12 llaves y tú no te acordabas, ¿qué va a suceder? Que el día que haya que hacer una actualización de algo, estás frito, hermanito. Porque si tienes que restaurar una wallet porque te robaron el celular o la computadora se le dañó el sistema operativo y tienes que descargar la wallet, lo primero que te van a pedir
tus 12 llaves de seguridad y tú tienes que cargarlas todas. Cuando cargas eso, automáticamente se te pegan todas las criptomonedas que tú tienes ahí guardadas en tu cartera digital y de esa manera salvas tu patrimonio. Así como funciona esto. Eventualmente a nosotros nos va a tocar utilizar esas wallets y hay que tener mucha seguridad. Ya si quieres utilizar una tecnología de punta como es SafePal, ya ellos utilizan otro sistema que es hiperseguridad, pero también es delicado, ¿no? Es delicado porque hay que saber de estas cosas. Pero bueno, voy a ver las preguntas por acá y voy a tratar de responderles lo que pueda en el tiempo que nos queda. Dice, muchas personas quieren comprar a los comercios, pero se les dificulta la compra de los cupones. Deberían buscar la opción de transferir a los comercios el porcentaje en WAN sin tener que comprar cupones. Ok, mira, lo de los cupones quiero decirte que eso ya fue desactivado. Ahora ya no se usan cupones. Básicamente se crea un sistema muy tradicional como el que utilizan muchos e-commerce. Se genera una orden, es lo que se genera ahora. Y el problema que hay con lo que estás diciendo es que tiene mucha lógica, pero recuerden que WAN en este momento, como está en el despliegue, estamos en un proceso bastante delicado. Entonces, eventualmente cuando se crean las wallets, ya WAN va a empezar a adquirir un valor en el mundo cripto real. Quiere decir que ellos pueden sacar las comisiones directamente desde el WAN sin tener que tocar los euros. Ok, entonces eso va a facilitar a la hora de cobrar comisiones, nos pagarían todo en WAN, porque nuestro WAN va a ser más líquido, como cualquier otra criptomoneda, que tú la puedes cambiar, la puedes convertir. Entonces todos esos problemas se van a acabar. Y DealShaker va a ser una plataforma poderosa, porque además de funcionar con WAN, que es un token RC20, todos los tokens que sean RC20 y quieran unirse a MetaMask y formar parte de esa wallet, que puede ser una de las que esté integrada en DealShaker, pues va a poder comprar productos y servicios en nuestro e-commerce, porque fácilmente puede cambiar su criptomoneda por nuestro WAN y se compra un carro, o se compra una casa, o se compra, no sé, una computadora, todo 100% cripto. Así es como yo lo veo en un futuro muy corto, quiero decirles. Eventualmente, cualquier persona de cualquier comunidad abierta va a poder utilizar DealShaker como lo es Amazon, eBay, AliExpress y muchas otras plataformas de comercio electrónico. Y la ventaja es que nosotros estamos en 194 países. O sea, no existe una plataforma de comercio electrónico que esté en tantos países. Es que la gente no piensa en eso. Ahora mismo, DealShaker está en una comunidad cerrada, pero eventualmente la compañía lo va a abrir, ya lo han dicho. Ellos quieren abrir ese mercado. Y para eso hay estrategia. Por eso yo les digo que DealShaker va a tener todas las herramientas necesarias para desarrollar todo el ecosistema. Va a ser la plataforma central. Voy con más información, dice Gustavo por aquí. Lo que entiendo que DealShaker es el único comercio electrónico que tiene blockchain y el único que acepta cripto. En este sentido, somos pioneros. Sí, imagínate tú, nosotros iniciamos hace 7 años. DealShaker cumple 7 años ahora en febrero. Y hace 7 años iniciamos con esta idea. Y les digo esto que es una idea porque todo proyecto arranca así, con una idea, con un concepto, con una visión de lo que se quiere lograr en un futuro. Y después de casi 10 años estamos a punto así, ¿ves? De poder conseguir algo de Chenchen. Y el que logró conseguir muchos WAN en estas épocas donde se minaban, ustedes recuerdan que el WAN se minaba y no era que se minaba en 2-3 días, te podía coger un año porque el proceso era lento y pues había que esperar los splits y muchas otras cosas. Pero bueno, ese tiempo pasó, se aprendió mucho. Al fin y al cabo, las fichas siempre la compañía las regaló, las fichas promocionales. Al día de hoy sigue siendo así. Y es en realidad muy importante que el 45% de los WAN los tenga la comunidad y que un 55% lo tenga la compañía. Me parece bien. Me parece genial. Ahora ellos van a negociar ese 55%
con los padrinos mágicos, ¿ok? Ya sabremos quiénes serán los padrinos mágicos, ya nos los dirán más adelante, pero son compañías o son personas que tienen mucho poder adquisitivo y van a apoyar el proyecto con lo que tengan ellos, como pueden ser compañías o pueden ser productos o pueden ser tecnología. Supongamos que un padrino mágico sea una compañía allá en China que es un fabricante de algo, pues. Y él dice, todo lo que yo fabrico, todo va a ser 100% One y va a tener el shaker. Y lo vamos a repartir para todas partes del mundo. Y cada country manager se va a conectar con ese fabricante para distribuir toda esa línea de productos, aire acondicionado, nevera. Imagínense todo lo que es línea blanca, línea negra del hogar, toda clase de productos. Solamente piensen en eso. Y eso es una sola fábrica. Ahora tú agarras un montón que hay en China que les puede interesar hacer negocios con nosotros. Amén de las compañías tecnológicas y cadenas de bloques que van a estar tocando la puerta porque decimos queremos ese token acá. Nos interesa su proyecto. Exchange van a empezar a tocar la puerta. Queremos entrar. ¿Qué hay que hacer? Y eso va a venir porque nosotros somos una comunidad muy grande. Dice Oscar de España, si alguien no quiere hacer la migración y se le compró sus monedas, ¿es posible transferir One a mi cuenta de OS de mi propiedad? Ahora mismo te voy a decir algo, Oscar. El que no hizo eso en la primera etapa del despliegue, al día de hoy ya no lo puede hacer. Y ese era el problema que yo estaba hablando con un amigo o con un comerciante. Saludos ahí donde estés, mi amigo Darien. Que básicamente él decía, ¿y cómo se van a perder 4 millones de won? Yo los quiero, ¿y qué tengo que hacer? No se puede, hermano. No se puede hacer porque es un perfil. Ok, imagínate que la persona te dice, sí, quédatelas y úsalas. Ajá. Ok, esa persona te tiene que dar la clave del correo electrónico y tú tendrías que hacerte pasar por esa persona. ¿Ves todo lo complicado que es? Entonces, no es tan fácil. Y la persona tampoco va a querer soltarte todos sus datos privados para que tú administres esa cuenta. Entonces tú dirás, bueno, yo lo voy a pasar a mi cuenta, yo me quedo con ellos, yo hago la transferencia. ¿Tú sabes cuánto te va a costar pasar 1 millón de OEs a tu cuenta al día de hoy? Si son 40 centavos por moneda. Saca el cálculo. ¿Qué? $400,000. ¿Vas a hacer eso? No tiene sentido. Y básicamente, vuelvo y se lo repito, que es lo que quiere hacer la compañía, es que cada perfil se convierta en un potenciador o un nodo de nuestra cadena de bloques, porque yo no les he dicho todo. Aquellos que tienen muchos WAN, lo ideal sería no quemar ni vender ninguno, ¿ok? No sacrifiquen su tecnología, su patrimonio. No, que yo lo voy a cambiar todo por USDT. Espérate. No hagan eso. Una persona que es millonaria, ¿qué hace? ¿Qué hace con el dinero? Pongamos en práctica el One Academy. Si tiene $1,000,000, lo va a meter al banco y mientras piensa, ¿qué hace? Bueno, lo va a poner en plazo fijo por 1 año o 2 años, o el pacto que haga con el banco según los acuerdos y términos bancarios que existan en cada país. Y mientras yo pienso, porque no voy a agarrarme ese millón, me voy a comprar un carro, una casa y cuando me lo acuerdo, no me quedaron $100,000. ¿Ah? ¿Cuándo tú vuelves a juntar tanto dinero? Entonces una persona lo mete en el banco y lo pone en plazo fijo. Quiero decirte que MetaMask tiene esa herramienta. Y es lo que llamamos el staking. ¿Ok? Y a través del staking tú puedes recibir un beneficio al tú dejar tus WAN sin moverlos y dejarlos allí en la wallet y que lo utilice MetaMask. Y tú lo pones en staking y ganas una comisión muy interesante por dejarlo en un pool que van a utilizar tu dinero, claro está así. Como lo hacen los bancos. Los bancos utilizan tu millón. ¿O tú crees que lo dejan guardadito ahí?
ese millón apenas entra lo van a repartir. El 90% de ese millón lo van a gastar todo. Y se quedan con un 10%. En otros lugares creo que hasta un 97% ocupan. Porque es ley. Pero si tú al cabo de 15 días o ponle a cabo de 3 meses quieres sacar el millón de un solo tiro, le creas un dolor de cabeza al banco. Porque ya se lo gastó, ya lo prestó, lo utilizó. En este caso tú metes tus Juan y tú dirás, espérate, yo lo voy a poner aquí al 4.8, ¿qué dice aquí? 89%. Imagínate un millón de Juan metidos ahí al 4.89%. ¿Para qué lo vas a gastar? Tú con eso vives de sobrado, no tienes que gastar tu tecnología, no tienes que deshacerte de ellos. ¿Usted me entiende? Igual acá, lo haces. Eso es lo que hacen muchos exchange. Ellos no tocan el capital que tienen ellos almacenado, lo holdean y lo piden financiamiento sobre eso, hacen un montón de cosas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro, más de 4 van a fusilar. Se puede, espérate, ran, se voló los 1000 ya de un solo tiro. Ya lo saqué, pues ya lo tiraste a fiat, ya, pues ya te fuiste a fiat, ¿qué vas a hacer? Pero en vez de ponerlo acá en un staking, sacas los intereses, no tocas tu capital, y ese es el que tú entonces después lo puedes hasta convertir en un interés compuesto, lo mandas a otra wallet y vuelves y lo metes en un restaking, y ahí te vas, hermano, eso, lo que saben hacer bien eso, y entiende lo que es el interés compuesto, aquí puedes utilizar esa herramienta y hacer mucho dinero con tu Juan sin gastar ni uno solo. Y esa es la idea. Pero bueno, eso lo veremos sobre la marcha. Voy con alguna otra pregunta por acá. Así que lamentablemente muchos Juan se van a perder porque pasarlos al día de hoy, como te decía, no se puede. No se puede porque lamentablemente ya la cadena de bloques de Ethereum está toda bloqueada. No me quieren hacer caso, pero ya está bloqueada. Ya yo he hecho pruebas y está bloqueada. Si los dos están con KYC y los dos están en capa 1, pudiera ser que con el gas que les regaló la compañía se puedan pasar unos cuantos Juan. Pero si quieres comprar más gas, ¿qué va a suceder? No puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el gas está en Polygon ahora mismo. Ya no hay gas en Ethereum, lo quitaron. Todos los módulos de educación están en Polygon. No puedes comprar nada, no puedes mover nada. En DealShaker es un lío. Cuando vas a hacer la transacción, te la va a tirar para abajo. Ese es el grave problema de aquel que no hizo el salto en la primera etapa. Hoy día tiene sus monedas atrapadas y lo único que le queda es una puerta que se ve a lo lejos que se llama Polygon y que está por cerrarse en 66 días. Si no has hecho el salto, trata de hacerlo porque te digo, miren lo que pasó con el cambio de servidor de correos. Se bloqueó todo. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Que se van acercando los días y faltando 5 días para el cierre final, tú decides ir a Polygon. Entonces no tienes ni la cuenta activada, no tienes ni siquiera las cuentas unificadas, no tienes ni siquiera el KYC subido y tú esperas que todo eso pase en 5 días. No va a suceder. No va a suceder, créanme. Mire, yo estuve haciéndole una asistencia a un amigo de Ecuador y estuvimos en la raya. El último día logramos pasar a Polygon en la etapa 1. Él se ahorró la mitad del dinero, lógico, de lo que cuesta porque ya la etapa 2 es más cara. Y ya sus cuentas están en Polygon. Pero ¿qué tal si hubiera estado en la etapa 2 haciendo eso? Se queda por fuera. Y es lamentable porque van a llorar. Oye, tú vas a llorar. Tú tienes 100.000 Juan o 10.000 Juan y tú sabes que tú tienes una riqueza a futuro y tú pierdes eso porque quisiste poner tu atención en lo negativo y no en lo positivo, en lo bueno, en lo constructivo, en lo que está haciendo el proyecto para que esto funcione. Si el proyecto no estuviera haciendo nada, las páginas web caídas,
no estuviera nadie hablando de nada, yo te digo, ok, ya eso desapareció, brother. Pero hay grupos de chats, hay personas en YouTube hablando, hay personas en Facebook hablando, y la gente ahí sosteniendo la llama de la libertad financiera, que es nuestro proyecto. Sosteniéndola, porque no fue desarrollado este proyecto para algo personal. Esto es un proyecto con un alcance mundial desarrollado para solucionar problemas mundiales. El problema tuyo personal se resuelve, claro. Con unos cuantos WAN tú resuelves esto. Cualquiera agarra 1000 WAN y los convierte al precio que está al día de hoy y resuelve muchos de los problemas económicos por los que la mayoría estamos pasando en esta crisis financiera que abarca a todos los países del mundo. Solo se requiere fumigar 1000. Y si tú tienes 100,000 o 50,000 o 20,000 o tienes 2,500, pues por lo menos fusilas ahí. No, si tienes 2,500 no creo que vayas a fusilar tanto. Quizá nada más necesitas 300 o 500. Pero ustedes me entienden. O sea, esta es una repartición de tanto dinero que está dando esta tecnología a tantas familias de todos los recursos económicos que usted se puede imaginar. Y después, cuando esa persona salga de su situación de flujo de efectivo, los demás le preguntarán, ¿y tú cómo hiciste, brother? Y yo te voy a decir, si para hacerse millonario toma 10 años, creo que le hiciste bien. Si tú en 10 años logras sacar tu primer millón, y para sacar un millón, yo hice el cálculo, creo que son como 23,000 WAN. 23,000 WAN por $45, sí, es arriba del millón. Con 22,000 y pico de WAN, 22,000 WAN, tú tienes tu primer millón. Y yo sé que quizás aquí no hay muchos que tengan esa cifra, pero yo sé que hay un montón que sí la tiene. Ahora, si utilizas el interés compuesto con las clases que vamos a dar, cuando esto empiece a funcionar y nuestra moneda sea ya tan líquida, pues hay clases de interés compuesto que podemos tocar y cuidado que la compañía dentro de su propio ecosistema lo hace. Porque es mejor que la moneda se holdee y se utilice en este proceso de staking, que es como una especie de plazo fijo, porque le da más valor y más seguridad. Voy acá con otras preguntas. Dice por acá Juan José, Eric, saludos. Amazon tiene presencia en solo 16 países. Imagínate tú. Es que esas son las cosas que los haters no entienden. O sea, Dealshaker está en más de 194 países porque la comunidad en sí tiene más de 194 países con personas que tienen, aunque sea 10 WAN, de ahí para adelante. Entonces, imagínense, Amazon solamente tiene 16 y nosotros estamos como una burbujita ahí encerrados, pero el ecosistema se va a abrir todo. Si abren las wallets públicas, abren Dealshaker público. Y eventualmente, como decía nuestra diamante negro, Mai Loan, eventualmente la compañía podría decir, ¿por qué no abrir una oferta pública? Una IPO. Eso no es ya, eso es para más adelante. Y ponemos acciones como lo tiene Apple o como la tiene Amazon o como la tiene Google, IBM. ¿Ah? One Ecosystem, una IPO, y eso ya es un negocio que hace la empresa para ellos. Ya no, nuestra moneda está volando y está súper cambiable y el que la hizo, la hizo. El que logró sacar la cantidad de WAN que tuvo que sacar, la sacó y la hizo. Ahora lo que va a quedar es ayudar a los que no le hicieron. Y eso va a depender de cada líder. Por eso yo le digo como que es muy delicado que los líderes resuelvan eso en estos 66 días. Voy con otra pregunta por acá. Por acá están preguntando, dice que si va a haber promoción de gas, no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando la moneda se libere, lamentablemente, el gas ya no lo va a controlar la compañía, lo va a controlar las wallets y lo van a controlar las mismas blockchain. Uno va a tener que pagarle gas a las cadenas de bloques porque ellos son los que inventaron esa tecnología, pues.
Eh, Dice Quique, yo necesito 5.000. Con 5.000 reservas, Quique. Bueno, perfecto. Cada quien en la medida de sus necesidades, ¿no? Lo importante es que tienen el activo digital al día de hoy. Tienen sus OEs guardados. Ese dinero que metieron al proyecto en el 2017, 2014, 2015, 2019, 2020 o 2022, ese dinero te lo hubieras gastado ya, créeme. Yo siempre le digo a mis hijos, el dinero fiat es como agua, se evapora y siempre tenemos sed, siempre, lamentablemente. Y créeme que ahora vas a tener una represa de poder de compra almacenado en tu tecnología blockchain, que es One Ecosystem sobre Polygon. Y eso es una belleza, quiero decirle, tener eso así. Dice, buenas noches desde San Juan de Pasto, Colombia. Saludos por allá a toda la comunidad de Colombia. Si en el momento somos algo más de 966.000 socios en Polygon. Ajá. En lo que queda para el salto, dice, ¿a cuántos socios supone que podríamos llegar? Es que va a surgir un factor multiplicador. Y no está pasando porque quizás muchos no lo están haciendo, pero hay algo que se llama el P2P. Tú estás en el medio, tienes una persona acá. ¿Te interesa? Yo tengo. Gracias. ¿Te interesa? Yo tengo. Gracias. P2P. Tú tienes la tecnología y tú vas a intercambiarla por productos y servicios, y entre ellos puede ser fiat o puede ser productos y servicios. Pero tú tienes el caudal. Entonces tú puedes ir puerta a puerta a ofrecer tu caudal y llegar a un acuerdo con la otra persona. Pero cuando tú la tengas en una wallet abierta, así sea que sí la puedas pasar de wallet a wallet abierta y que quizás no la puedes entregar en ese momento, quizás la convengas negociando cómo va a ser el proceso, pero ya tú la puedes pasar de wallet a wallet abierta, no la de One Ecosystem, que ya lo puedes hacer si estás en Polygon. Pero lo digo de wallet abierta, en este caso de MetaMask, de Trust Wallet o de SafePal, y que se vea la moneda allí y que tú se la pasas a otra persona que la baja de su celular. Ahí no te pueden negar nada, brother. No, que eso no va a funcionar. Que no, brother, eso está ahí, ve. Y tal precio. En BitGet, yo estuve chequeando el portal y la moneda está allí al precio del CoinMarketCap. Y nada más falta que tuviera una wallet y ya tú pudieras moverlas. Entonces esto se está reflejando. Y cuando salgan las wallets, ahí no nos para nadie, porque son 3 las que ellos han escogido como oficiales. Pero tú crees que otras compañías van a dejar que se les vaya esta oportunidad. Espérate. Yo quiero entrar con esa moneda también. La van a empezar a listar. A listar. Y eso va a empezar a listarse por todos lados. Y se va a viralizar de tal forma que todo lo negativo que han hecho documentales, hasta películas en Netflix, se le va a voltear la tortilla. Y esa gente que decía esto era un cuento y era un scam y era una vaina mala, pero ahora es buena y es de verdad, espérate, entonces esto tiene que ser muy bueno, brother. Voy por ese proyecto, porque si le han tirado tanta piedra y el proyecto está floreciendo, que es una barbaridad, entonces quiere decir que esto fue una mentira fabricada y el más media caerá por echar cuento y no tener la información directa de la fuente. Ok, voy por acá. Dice, los tokens que quedan, los paquetes de educación se dividen por el grado de dificultad. Los tokens, vamos a definir las fichas para evitar el término porque es casi lo mismo, ¿no? Pero la materia prima que te da la compañía a la hora de comprar un módulo de educación, que te lo da completamente gratis, siempre fue así, lo conviertes en lo que hoy es un One, que en el CoinMarketCap se llama OES, One Ecosystem. ¿Ok? Esas fichas promocionales las tienes que convertir a One. Eso
se divide entre el grado de dificultad, esas fichas promocionales. El grado de dificultad es 425, que viene a representar 42,50 euros. Eso se divide y te sale la cantidad de WAN que tú puedes adquirir. Ya para sacar el cálculo de cuánto te costó, divides la cantidad de dinero por la cantidad de WAN que has creado y ahí te sale el costo unitario de cada WAN. Y si ustedes lo hacen, ustedes van a observar que ustedes están en ventaja. Ok, voy por acá. Sigan haciendo preguntas para poder hacer este video más interesante. Y recuerda regalarme un me gusta en este preciso momento porque estamos en vivo. Y de esa manera pues me ayudan mucho para que YouTube haga su trabajo, que es recompensarme a mí por mi tiempo y mi dedicación a esta actividad de negocio. Y yo con YouTube lo que hago es crearle contenidos. Ese es el acuerdo con Google. Y la gente que dice, ay, pero que usted está sacando beneficios. Oye, este es un negocio. YouTube es un negocio. YouTube no es un juego. Si yo no hago las cosas bien, me suspenden el canal. Quiero que sepan. Porque hay acuerdos legales. Yo no puedo hacer ciertas cosas. Ni puedo estar aquí diciendo cosas que no son los acuerdos que yo tengo con YouTube. Ya ustedes saben. Aquí hay que hablar un poquito encriptado. Pero bueno. Lo importante es que nosotros como comunidad pues estamos haciendo el esfuerzo. Yo los veo a ustedes muy despiertos, muy atentos al proyecto y quizás no seamos muchos, pero los pocos vamos a hacer la diferencia para que esto sea un éxito rotundo. Cuando tu WAN esté tan viva, tú solito vas a ser un network marketer. Te vas a convertir en un networker, porque tú solito vas a decir, la quiere, aquí está, la quiere, aquí está, aquí la quiere. Vas a empezar a repartir como loco. Porque ya no puedes decir, no, esto no sabemos si va a funcionar o no. Ya es real. Entonces, estamos así. Porque cuando nos entreguen esas wallets, ya, o sea, ya no pueden decir nada. Ya lo único que va a depender entonces de lo que es el sostenimiento del valor, que la compañía para eso tiene una estrategia. Dice, Eri, ¿será que las WAN a público en un supply bajo para aumentarán más su valor? Eso es algo que quería tocar, Darío, porque estaba viendo lo de la quema. Como muchas WAN van a morir atrapadas en Ethereum, esa matemática también la tiene que saber Polygon. ¿Cuántas WAN van a quedar bloqueadas del supply de 250,000 millones? Ok, de esta cifra que les voy a mostrar, 250,000 millones son un espejo de la cantidad de OEs que tenemos en privado. La blockchain privada en Ethereum tiene 250,000 millones de OEs. Al hacer el despliegue a Polygon capa 2 de forma pública, cada WAN que se va a esa capa con la cuenta de los usuarios liquida a la WAN que está en capa 1 y se refleja en capa 2 la WAN ya viva pública. Entonces, cuando se cierre la capa 1 en Ethereum, ahí se tiene que contabilizar cuántas murieron. Y si, por decir un ejemplo, son 50,000 millones mueren, ¿ok? Supongamos una cifra así alta, 50,000 millones de OEs mueren, quiere decir que en la blockchain de Polygon, esas 50,000 millones quedan bloqueadas, quedan quemadas y no se pueden utilizar para nada. Quedan trancadas y no se puede hacer nada con eso. Y entonces quedan un supply de 200,000 vivas, de las cuales supongamos que 130,000 sean de la comunidad y el resto sea de la compañía. Le va a quedar un supply bajo a la compañía. Pero también nos puede quedar bajo a nosotros como IMA, porque quizás los 130,000 que teníamos que pasar no pasan y nada más pasan, ¿qué? 50,000, 60,000, 80,000. Que pasen 80,000 monedas de la comunidad, puede pasar. Y 50,000 o 60,000 se queman y las demás le quedan a la compañía. Entonces, una vez que se saque esa estadística, vamos a poder entonces definir lo de ir a las 3 wallets. Mientras ese cálculo no esté hecho, no podemos tener las 3 wallets porque hay que definir el contrato inteligente ya
de qué es lo que vamos a ofrecer nosotros como proyecto al universo blockchain en mar abierto. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan. Ya después de eso no se puede cambiar nada, no se puede modificar nada. De hecho, ya la cantidad de OES, 250.000 millones, no se puede tocar nada de allí. Eso queda allí. Eso es como Bitcoin, 21 millones y ya no se puede hacer nada. A Bitcoin le pasó algo similar. Hay 4 millones de Bitcoin que están muertos. Ahí no se puede hacer nada. ¿Ok? Y el circulante es como de 1.5, 1.8 millones de Bitcoin, que es lo que circula en todos lados. Lo demás está con los holders, no sueltan nada, la tienen ahí las ballenas reteniendo lo más que puedan. Y como 1.5, 1.8 millones de Bitcoin es lo que está circulando. Y eventualmente circula y las ballenas se las siguen comiendo hasta que eso vaya a tener un supply como de 1 millón nada más en circulación. Y claro, eso va a hacer que la moneda se dispare una barbaridad. Y bueno, así es como funciona esto, ¿no? Voy por acá, dice Eric, ¿cómo visualizas los One para este 2024? ¿Crees que llegaremos a 100 euros? Bueno, Reinel, mira, te digo algo. Mi teoría es muy relacionada con lo que acabo de hablar acá, que nos dio Darío, que nos dio ese gancho sobre qué pasa con las monedas que se queman y qué sucede, ¿no? Lógico, supongamos que 50.000 millones se desaparecen. Quizás es una cifra muy alta, pero supongamos que es una cifra así, que harían 200.000 millones vivos. Entonces, si vamos a un exchange, no van a ir las 200.000 millones de OEs. La compañía va a repartir la mitad de las OEs con los padrinos mágicos. No sé cuál es el acuerdo, cuántas cifras serán, pero supongamos que sean 5 padrinos mágicos, o 7, o 8, yo no sé, o 3 o 2, yo no sé cuántos serán. Ellos van a tener una cantidad de OEs enorme, pero no es para fusilarla, es una garantía, como un cheque al portador de que tu proyecto va a funcionar, y si no funciona, yo liquido eso y yo saco mi ganancia. Pero ellos no lo hacen porque ellos son bancos. Entonces ellos lo que más pueden hacer es ponerlo en staking o ponerlo a trabajar y liquidar una que otras por ahí con la comunidad de ese exchange para que puedan ellos tener los One. ¿Ok? De esa forma es que esto comienza a avanzar, ¿no? Entonces queda repartido todo de la siguiente manera. La comunidad que desarrolló el proyecto por 10 años, los padrinos mágicos que tienen un pedazo del pastel muy grande y la compañía que va a tener algo también. Porque la compañía eventualmente puede lanzar una IPO. Ya es otra historia. Pero concentrémonos en lo que es la parte de la ICO, que es la oferta inicial de moneda, en este caso. Lógico, esta oferta inicial de moneda inició hace 10 años. O sea, imagínense, o sea, todo ha sido una locura, pero le funcionó hacerlo completamente al revés. Hay un récord histórico del valor de la moneda. Por ahí alguien me escribía en YouTube: oye, ¿cómo es posible que ustedes van a salir con 42 y que dice que 100? Ustedes están locos, eso no tiene sentido. Espérate. El hecho que nosotros vamos a cumplir un año con nuestra blockchain pública no quiere decir que en ese año fue que nosotros conseguimos ese valor de 42,50 euros, o que puede ir al doble o a 50 euros, pues. No, señor, eso no es así. Acá hay un recorrido de 10 años para salir con ese valor. Y la compañía ha dicho claramente: nosotros no vamos a bajar de 42,50 euros. Si salimos, lo sostenemos allí y que ese sea el valor que se quede. Pero no menos. Puede ser más, pero no menos. Y yo digo más porque como se están quemando un montón de One que van a quedar en capa 1 de Ethereum porque la gente no va a hacer el salto, entonces ahí va a salir la contabilidad. Y eso es lo que nos van a decir en abril, esa contabilidad. Y ahí nos van a decir ya la cifra de todo. Cuántos usuarios somos, cuántas wallets hay, cuántas murieron quemadas, cuántas están en proceso de migración todavía, porque hay una cola enorme que se va a formar. Cuántas
cuál es el total ya que quedó y cuáles son los padrinos mágicos y todas las cosas estas. Toda esa información, eventualmente, pues espero que en abril nos den información sobre ese tema, porque viene el gran evento del 23 al 24 en Malasia. Y eso es un evento inmenso que va a ser la compañía. Entonces, dependiendo de eso, pues ya vamos a tener más información para entender todo lo que viene. Cuando el río suena es porque piedra trae, dice el dicho. Y si están hablando de las wallets y nuestra diamante negro, Mai Loan, saludos y bendiciones allí donde estás, nos está diciendo esta información. Ya se reunió con Raúl Paso también, otro diamante negro de la compañía y de Latam, amigo de nosotros acá en el canal. Saludos, Raúl. Y también a Andy Buenaver, que es pues, el que hace todos los diseños y él es jefe de producción de marketing de la compañía. Saludos ahí, Andy, ¿dónde estás? Si ellos están hablando de que vienen 3 wallets, o sea, no, mira, cuando ellos comienzan a decir estas cosas es porque eso es lo que viene, ¿ok? Y si la compañía le está permitiendo de hablar, que hablen de eso, pues es porque ya eso está. Cuando hay cosas que nosotros no sabemos, no vamos a enterar el día en que las dicen como sorpresa, como nos pasó con la blockchain. ¿Ah? La gente decía, va, no va, porque la habían escuchado hace un año y de un año venían sonando. Lógico, la anunciaron y salió, pero la sorpresa, ¿cuál fue? Que no era sobre Ethereum, la lanzaron sobre Polygon y ese fue el sorpresón. Todos quedamos en shock. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que Polygon? Espérate, no iba a ser Ethereum. No, Polygon. Bueno, esa fue la sorpresa. Pero sí todos sabíamos porque habían anunciado en el libro blanco de que venía la blockchain a público. Ahora dicen que viene la wallet, bueno, ya lo están diciendo. Y no solo que están diciendo la wallet, están diciendo que se van a poder intercambiar y que no hay límites de intercambio. O sea, estas cosas las están diciendo. Y que va a ser una moneda de uso, va a ser un método de pago. Ustedes saben lo que es un método de pago. ¿Ok? Las tarjetas de crédito son un método de pago. ¿Ok? Esto es un sistema creado. El plástico para pagar. Nuestro proyecto quiere ser un método de pago. Entonces eso también conlleva un proceso de conectividad con todo lo que maneja el dinero, las compañías que manejan el dinero, tanto fiat como cripto. Y nosotros somos el puente entre esas dos. ¿Okay? Voy con más preguntas por acá. Asbach, saludos. Welcome, my friend. Nos saludan desde Afganistán, papá. YouTube es poderoso y tiene un alcance tremendo, pero eso se debe también a One Ecosystem y la comunidad que se creó. Yo les voy a decir algo. Lean en el canal de Luxor TV las personas que escriben en japonés, algunos en chino, muy poco porque yo sé que hay limitaciones en China para esto, pero escriben en ruso, escriben en Vietnam, en vietnamita, escriben en diferentes idiomas. Yo me sorprendo. Y bueno, fabuloso. Eso es lo que somos nosotros como comunidad. Es una comunidad enorme. No solamente es de habla hispana, sino que se abarca pues un montón de cosas. Y cuando YouTube lance su inteligencia artificial bucal, o sea, de voces, yo voy a estar hablando y la persona, cuando apriete el idioma, yo voy a salir hablando en mandarín, en ruso, en vietnamita, en italiano, en el idioma que sea. Eso viene, ¿eh? Y hay un plugin que tú le pones a Google Chrome que ya te lo permite hacer. Pero la idea es que esté integrado dentro de YouTube. Y ya ellos nos han dicho que eso viene. Cuando eso pase, madre mía, esto se va a poner sumamente interesante. Vamos por acá con alguna otra pregunta. A ver, hagan sus preguntas. Dice aquí Gus Infinito, nuestro líder inicial empezó con 120,000 y vio el futuro y vio que iba a ser escaso, ¿sí? Y se creó 250,000 porque sabía que iba a ser la moneda de reserva mundial. Pienso que estaremos escasos. Yo pienso que sí, Gus.
250 mil millones nos quedamos cortos. Hay proyectos que tienen 5 grupos de cero. Nosotros tenemos 3 grupos de cero. O sea, 9 ceros. Hay proyectos que tienen 12 ceros. ¿Ok? Y otros 15 ceros. Y ya están activos. Claro, 0.0002. Es una locura. Porque ya han pensado en eso. O sea, que esto tiene que ir para más adelante. Claro, también el valor de ellos, como es muy bajo, tienen que tirar muchas monedas para poder llegar a cifras que tengan un sentido. Ok, voy por acá ya con alguna que otra preguntita. Ya estamos nos fuimos sobre la hora. No hay problema. Para aquellos que sintonizan y quieren que el video esté en varios idiomas, cuando ya me paso de la hora, a YouTube le toma un tiempo poder traducirlo. Es bastante extenso, pero ya me pasé, ya voy a continuar. No podemos hacer nada. Voy por acá con alguna otra preguntita. Por aquí dice... ¿cuándo iniciará el intercambio? Dice Camilo. Dice, nuestra moneda, cuando inicia el intercambio, puede caer mucho el precio. Eso no lo sé. Lo que yo sí sé es que como nuestro exchange va a ser Uniswap y él usa tecnología DeFi, finanzas descentralizadas, el sistema de ellos es totalmente diferente a cómo operan otras plataformas. Entonces se crea un pool de liquidez. Te voy a decir cómo yo veo esto, ¿no? Y este pool de liquidez es una enorme piscina donde van a entrar todos los OEs, todos los WAN. En la primera etapa, manual, termina en marzo, y en la etapa automática, que es cuando ya las carteras están liberadas, entran los comercios por 6 meses a intercambiar sus WAN de forma automatizada. Al día de hoy ya muchos comercios están recibiendo unas pruebas de que le han debitado de sus cuentas de WAN 4.5, 2.5, a veces 2 veces, a veces 3 veces monedas y se la han llevado para la piscina para hacer las pruebas. Y en un mes o mes y medio ya algunos han recibido los euros de ese procedimiento. Entonces, como yo lo veo, esta piscina se va a llenar de mucho WAN, mucho WAN, mucho WAN, mucho WAN, mucho WAN. Y lógico, como ya está abierto a la moneda, va a venir una comunidad que es enorme, que es el 1% de la humanidad que conoce de esta tecnología. Y ese 1% va a ver que esas WAN están en esa piscina y dirán, hey, yo quiero unas cuantas. ¿Por qué no? Si esto va a ser así. Y pueden comprar esas monedas, las van a adquirir y ahí se está haciendo un intercambio en ese pool. Pero el precio es sostenido porque un pool trabaja con una diferencia de 50, 60 centavos, dependiendo de lo que quiera poner el creador del pool. No son esos sub y bajas enormes, es muy estable. Y de esa manera, a medida que se va creando más liquidez, más liquidez, más liquidez, se va generando entonces un pool enorme que va a permitir que cualquiera pueda cambiar lo que sea. Pero ese pool no se hace en 15 días. Por eso que la comunidad decía 12 meses, pero es un tiempo largo, pero la idea es que ese pool, cuando tú pongas tu WAN allí, tú no lo puedes retirar al cabo de 2 horas porque tú te equivocaste, no. Tiene que estar claro. Tú vas a poner esa orden y tú tienes que dejarla allí hasta que esa orden se te cumpla, para que alguien fuera de la comunidad pueda comprarlo, porque no te lo va a comprar la misma comunidad. Te lo va a comprar alguien nuevo, fuera del proyecto, porque va a estar en esa piscina. ¿Ok? Esa es la forma como yo lo estoy viendo. Y lógico, los comercios también quieren liquidar sus monedas. Por eso la parte automática arranca ahora en abril. Vamos a ver cuando ellos digan todo lo que viene. Y ya veremos cómo va a ser ese proceso, ¿no? En esos 6 meses nos vamos a dar cuenta cómo avanza ese pool y qué tan líquido puede ser para que
nosotros los que tenemos One podamos comprarle a los comerciantes todo al 100%, porque lo ideal es que Deal Shaker sea todo al 100% One. No es que, no, todo, para que entonces esto tenga un sentido bien coherente y podamos comprar carros o lo que sea, lo que queramos comprar. Y cuando eso suceda y el e-commerce sea así 100% One, ¿qué tú crees que va a pasar? Pues la gente va a buscar el One porque dice, espérate, déjame ver cómo compramos esos productos al 100% One, porque yo quiero comprarme algo, no solo intercambiar, sino quiero comprar cosas. Y es ahí donde se genera una nueva comunidad que entra, y es lo que quiere hacer la compañía, que quiere abrir Deal Shaker para que entre cualquier persona que quiera comprar algo en un e-commerce. Lógico, el sistema tradicional de fiat a través de tarjeta de crédito va a tener que existir porque estos e-commerce funcionan mucho con tarjetas de crédito. Y ese dinero que compran con la tarjeta va para el pool, así como yo lo veo. Y si las transacciones en fiat son 500,000 en un mes, porque hubo mucha venta de la plataforma, todo eso fue al pool. Y eso le da liquidez a la piscina en la parte del fiat, en la parte de los USDT, por decirlo así, para que se puedan intercambiar los yuan. Y ahí se va quedando un círculo, un círculo, un círculo, y se va expandiendo. Y de esa manera, pues ahí nuestra moneda no necesita estar en un sistema de trading valorándose con otra sub y baja para ver qué es lo que es. No, lo hacemos de esa manera y nos funciona bien, como si fuera un stablecoin, pues básicamente es lo que ha dicho la compañía. Como si fuera una moneda estable, con un valor fijo. Por eso yo digo, sería bueno que el cierre del valor de la moneda fuera diferente al que tenemos ya casi por 4 años, porque es un valor que ha durado mucho tiempo, el de 42,50 euros. Ok, voy por acá con alguna otra pregunta. Dice, ¿llega a fin antes de fin de junio? No lo sé. Los bancos en Panamá se integrarán. Ya hay un banco integrado en Panamá. Y ese banco está por lanzar una wallet que va a permitir cambiar Bitcoin por dólares. Ethereum por Bitcoin por dólares. Y otras criptos que se van a ir sumando. O sea que fácilmente tú conviertes a USDT, mandas a ese banco, a esa wallet, a USDT, y conviertes automáticamente en dinero papel, dinero fiat, y lo asocias con una tarjeta de crédito que te da el mismo banco y ya tienes ahí un flujo efectivo para poder utilizar tus recursos en tu país. Entonces, ahora viene la etapa más difícil de todos los países, y es que le den uso a las criptomonedas en todos los comercios. Eso va a tomar todavía como 10 años más. Lamentablemente eso es así, porque los comerciantes tienen que aprender de esto. Y Deal Shaker ha sido una escuela para muchos comercios que han empezado a entender esta tecnología. Así como puede durar 10 años para que todo sea digital, se puede hacer en 2 años también. No necesariamente tiene que ser 10 años. Porque solamente se requiere que un gigante haga un movimiento grande y todo cambia. Y ese gigante podemos ser nosotros. Yo no sé ustedes, yo no sé si era cuento, yo le voy a echar esta historia, porque yo la viví siendo Esmeralda dentro de la compañía. Yo estaba con los diamantes para arriba y para abajo. Y hubo un tiempo donde el viejo sistema crearon una ICO. Yo no sé si se acuerdan. Aquel que entró en el 2016, 2015. Esto lo hicieron como en el 2017, 2018. Hicieron una tremenda ICO. No estaba la señora. La doctora se había ido. Era el hermano. Y se hizo una ICO. Y la ICO no era para nosotros. Eran para compañías. Y lo que decían los diamantes es que entraron un montón de bancos comprando el token a precios especiales. Y entraron un montón de compañías, pero que ellos nos podían dar más información. Yo no sé, piénsenlo, porque sé que por ahí muchos que conocen esa historia de la época del despliegue, por decirlo así, la época ¿cómo diríamos eso? De la conquista, diríamos así. Era una época de la conquista donde era tocar puerta, entrar a todos los países del mundo. Y en esa época de la conquista tecnológica, hicieron esa ICO. Duró como 5 o 6 meses. Y se vendió todo. La compañía vendió un montón de esos
de esos tokens. Y lo más probable es que esas wallets ya estén hechas de esas compañías. Y quien quita no den la sorpresa. Un montón de compañías pegadas. Uno no sabe. Es más, yo te voy a decir algo. Porque ya muchos han tenido la curiosidad. Y este video a mí me lo tumbaron. Me lo mandaron a tumbar. Voy a hablar encriptado y el que la pueda agarrar, que la agarre. Y voy a ser un poquito osado. Aquí lo voy a poner. Y eso lo hacen ustedes en su casa con calma. No hay que mortificarse. Como ustedes ven, esta es nuestra wallet, ¿no? Ok, voy para allá. Ya para terminar. Esta es nuestra wallet. Y aquí estamos en capa 1. Debe aparecerte esto. Y en capa 2 debe estar así. Si nada más te aparece esta, está frito. Tienes que ponerte las pilas y salir de capa 1. Tienen que aparecerte las dos para saber que estás en Polygon. Entonces, si yo voy acá al nickname, voy rápido con esto porque no voy a hablar nada, voy a decir cosas nada más. Dígame un nombre ahí en el chat de alguna compañía que ustedes quieran. Escríbemelo ahí en el chat. Voy a esperar la primera compañía. Vamos a ver qué pasa. Nada más lo voy a hacer una vez. Póngame el nombre de una compañía famosa. A ver qué pasa. Escríbame ahí, están despiertos. Ya estamos fuera del tiempo. Estamos en 1 hora y media ya casi, chileta. Se ha extendido bastante. Díganme una compañía. A ver, escriban ahí en el chat. FOR, me dijiste. F-O-R. ¿F-O-R-D o F-O-R-T? Vamos a poner F-O-R. Ajá. ¿Lo vieron? Dame otra. ¿Lo vieron? Ya yo no digo más nada. Yo corto aquí esto. Voy a poner una más reciente ya para cerrar la transmisión. ¿Lo vieron? ¿Ah? ¿Vieron eso? Hagan un ejercicio en su casa y busquen todo para que ustedes vean. Eso es algo que a mí me deja. Hasta esa que estás diciendo, que es la piedra negra, está allí. Aparece, búsquenlo para que vean. Todo. Una locura. Pero bueno, yo no sé, brother. Yo no sé si es que nosotros somos la moneda que va a unir todo, yo no sé, brother. Esto es muy conspiranoico, ¿no? Pero uno no sabe. Cuidado que estamos montados en el proyecto ese y uno está aquí diciendo cosas, ¿no? Dice acá Álvaro Super 99. Dice Copa y Chilete. Eso es demasiado. No, Toyota dice el otro acá. Nada. Ahí se van a dar gusto, ahí se van a dar gusto. Ustedes desarrollen su imaginación. Yo les digo una cosa. Este es un proyecto enorme. Sobre todo en el inicio, ¿no? Yo no sé si fue que la compañía lo hizo o los que inventaron el sistema para proteger estas marcas. Y eventualmente cuando ellos entran, dice aquí está tu wallet ya creada, ¿ves? Puede ser, aquí está creada, no perdiste la marca, porque esa es una cuestión muy seria. Cuando tú vas a buscar una marca y vas a hacer un correo, en el caso de nosotros, yo pude crear mi correo luxortv@gmail porque estaba iniciando todo. Pero hoy día, si yo quiero sacar un correo de una compañía, tienes que ponerle 453 o arroba o un apellido que no es el de tu empresa para poder crear un correo de estas grandes infraestructuras digitales. Pero bueno, ahí van a encontrar de todo. Yo les digo algo, piensen. Bueno, chicos y chicas, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden regalarme un me gusta, por favor. Uniswap se lo va a agradecer mucho. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Quiero decirle que Dios primero, voy a tener una invitación especial que más adelante ustedes se van a enterar aquí en el canal. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Ha sido un placer enorme estar aquí con ustedes esta 1 hora y media. Y lo único que les digo es que descansen y mañana será un día nuevo. Será que nos vemos pronto. Hasta la próxima.